Atención, Pastor David Gutiérrez testifica que la iglesia evangélica ha perdido lo más importante, el temor de Dios. Vamos a ver. No hay temor de Dios en la iglesia. Me da realmente dolor en el corazón cuando he tenido que escribir este tema y pensar en la iglesia, pensar en aquellos que estamos en nuestros templos adorando a Dios y ver la condición de la iglesia. Amados hermanos, es alarmante todo lo que está pasando. La gente piensa que servirle a Dios es simplemente ir a un templo, cargar una Biblia, cantar coros, predicar la palabra. Yo vengo a decirte con profunda honestidad, a mí no me salva el hecho de que yo sea pastor, el hecho de que yo predique la palabra de Dios. Yo tengo que ser un practicante de lo que dice las Sagradas Escrituras. Pero lamentablemente, hermanos, el temor a Dios se ha apartado de la iglesia de Jesucristo. En la iglesia no hay temor de Dios. Se lo digo con muchísima responsabilidad lo que estoy diciendo ahora. No hay temor de Dios. Estamos viendo pecados espeluznantes dentro de nuestras congregaciones. Adulterios, fornicaciones, engaños, mentiras, infidelidades de toda clase, hermanos, traiciones, divisiones, pleitos, contiendas dentro de la iglesia. Es impresionante. Gloria a Dios que esto esté pasando en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Se supone que toda persona que ha sido lavada con la sangre del Cordero y que ha sido limpiada de sus pecados, tiene que vivir una vida nueva en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, escribiéndole a los hermanos de Corintios, en la segunda carta, capítulo 5, verso 17, dice este libro sagrado, la Biblia: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Pero cuando usted va a la iglesia, cuando usted va a los templos, la gente que usted mira en las iglesias hoy en día son exactamente o peor todavía que los que están en el mundo. Usted ve toda clase de inmoralidad. Usted ve una depravación total. Usted no ve un cambio. Usted no ve un nuevo nacimiento. Usted no ve personas transformadas por el poder de Dios. Que usted mire en ellos la gloria de Dios. Es lamentable. Incluso los profetas modernos de hoy en día. Yo estaba escuchando, hermano, algo que yo dije: Dios eterno, pero esto no es posible que esté pasando en la iglesia. Usted ve una gente totalmente mundanalizados y profetizando y diciendo: yo te veo expansiones, veo crecimiento, veo esto, pero nada de santidad. Nadie está diciendo: pero hay cosas que Dios tiene contra ti. Hay pecados ocultos que Dios tiene que corregir, porque yo te tengo que decir algo, hermanito. Si queremos ver un avivamiento verdadero en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que buscar a Dios con temor y temblor. Tenemos que vivir vidas santas, apartadas del pecado. Tenemos que reforzar la oración, el ayuno, la palabra, la santidad, la consagración, la entrega. Pero nada de eso se está viendo. Los profetas modernos de hoy en día solo hablan de un evangelio de prosperidad, de éxitos. Pero a nadie se le confronta con la palabra. A nadie se le dice que tiene que nacer de nuevo, que tiene que tener un cambio radical en su vida. Se nos olvidó que Dios es santo. Se nos olvidó que Dios va a demandarnos con su palabra. Recuerde las palabras de nuestro Maestro, del Señor Jesucristo, en Mateo 7, capítulo 7, versículo 21, 22 y 23. Jesucristo dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace
la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Eso es bendita palabra de Dios. Eso lo dijo el dueño de la iglesia. Iglesia bendita del Señor, no dejes que te engañen. No dejes que te mientan en estos últimos tiempos. Estamos en la recta final. Y yo lo que veo es una iglesia cada día más apartada de Dios, más alejada de Dios, más vacía de Dios. No hay presencia del Espíritu Santo en nuestras iglesias. No hay un derramamiento del Espíritu, de convicción de pecado. Usted no ve lágrimas en los altares porque alguien se ha arrepentido de haber ofendido a Dios. Es más, hay personas que cometen pecado y viven una vida, hermano, como si nada hubiesen cometido. Se ríen, se mofan, viven como si nada. Querido hermano, no hay temor de Dios en la iglesia. Vayamos a las Escrituras, por favor. Abre la Biblia. Iglesia bendita del Señor. En Proverbios capítulo 1, versículo 7. Sé que es un texto muy conocido por muchos de nosotros. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Escucha lo que dice este libro sagrado. No lo que dice fulano, mengano, no. Lo que dice la Biblia. Escucha, dice este libro sagrado. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Eres sabio y te constituyes sabio cuando aprendes a tener temor de Dios. Cuando no practicas ni vives el temor de Dios, eres considerado como un necio. Déjame en la caja de los comentarios cuál es tu opinión sobre este tema. Compártelo. Dios te bendiga y Dios te guarde.